conferencia en la primera epístola de Pedro, en el capítulo 2, en el versículo 11, primera epístola de Pedro, capítulo 2, en el versículo 11. Voy a leer este texto en la versión Nueva Biblia de las Américas. Lo leo, dice: amados, así le dice Pedro a estos creyentes, les ruego que como extranjeros y peregrinos, que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Hagamos una oración. Señor, venimos ante ti agradecidos por esta reunión. Gracias por convocarnos a los matrimonios. Como siempre, necesitamos de tu gracia, de tu ayuda. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hoy inicio una nueva serie con matrimonios que se llama Virtudes Cristianas. Así se llama, Virtudes Cristianas. Este primer tema que voy a enseñar se llama dominio propio. Dominio propio. Muchos matrimonios, o más bien todos los matrimonios, en alguna ocasión hemos tenido dificultades, ya sea por diferencias, a veces por cuestiones de todo lo que es la afectividad natural caída, malos entendidos, no me dijiste que ibas a hacer aquello y mira, lo llevaste a cabo. Es decir, hay un sinfín de situaciones que se dan en todos los matrimonios, y eso nos incluye a los cristianos. Entonces, por lo general, desde, no sé, situaciones pequeñitas y a veces un poquito más grandecitas, terminan en contiendas o a veces un poquito más allá, más delicado el asunto. Y generalmente, ¿saben por qué es? Porque los matrimonios no hemos desarrollado dominio propio. No lo hemos desarrollado. El dominio propio está en todos los cristianos, de acuerdo a Gálatas 5:22. Ahí está. Perdón, Gálatas 5:23. Ahí está. En la versión Reina Valera dice templanza, pero en su traducción original es dominio propio. Entonces, cuando un matrimonio, cuando una esposa, un esposo no tiene dominio propio, y no lo tiene porque no lo ha desarrollado, porque ahí está. En un cristiano, una cristiana, ahí está. Entonces ahí es cuando se dan desde, no sé, pequeñas reclamaciones, altercados muy grandes, y repito, hay matrimonios que se ven en situaciones bien difíciles, por hablar de ello, ¿no? Pero también en el matrimonio a veces se dan cuestiones de infidelidad que también se dan, aunque es un porcentaje mínimo, pero también se dan entre los cristianos o cristianas. Y es lo mismo, Pero en fin, Dios nos quiere enseñar estas virtudes cristianas precisamente para que primero estemos entendidos que el dominio propio está ahí como parte del fruto del Espíritu Santo, pero a la vez que nos pongamos a trabajar en la parte que nos corresponde para que esta cualificación, que es lo mismo de virtud, brote en nosotros. Les digo algo al respecto. El dominio propio en el matrimonio nos capacita o nos hace aptos para mostrar o dejar ver equidad. Se los vuelvo a decir, el dominio propio en el matrimonio nos capacita o nos hace aptos para mostrar o dejar ver equidad, es decir, darle a cada quien lo que le pertenece, corresponde, etcétera, en todo asunto o situación que se nos va a presentar durante toda la vida, en todo asunto o situación que se nos va a presentar durante toda la vida, porque en ocasiones no es nada más que se dan situaciones de exasperación y de ahí gritos, etcétera, etcétera, entre esposo y esposa, no, a veces ocasionan a los hijos o a veces otras personas. Entonces, esta virtud cristiana nos va a ayudar a ello, a que a través de él y de algo más que les enseñaré un poco más adelante, nosotros podamos desarrollar esta virtud. Pero le continúo enseñando. Todo esposo, toda esposa tiene diversas pasiones o afectos desordenados del ánimo. ¿O me equivoqué? Lo vuelvo a decir. Todo esposo, toda esposa tiene, o sea, yo tengo, mi esposa tiene
diversas pasiones o afectos desordenados del ánimo. Por ejemplo, los celos. ¿Cuántas celosas hay aquí? ¿Cuántos celosos hay aquí? Nada más no le des con el codo, por favor. ¿Qué es celo? Por darte una definición. Celo es inseguridad por la posibilidad, muchas veces en la imaginación del cónyuge, de que su esposo o su esposa se esté interesando por otra persona. Y cómo da problema esta pasión. Pero ¿qué más hay en los esposos y esposas? Hay egocentrismo. ¿Qué es egocentrismo, hermano? Bien sencillo. Cuando el esposo o la esposa quiere ser el centro de atención. Solo yo y solo yo. A mí no me quites la mirada. Quiero tu mirada solo para mí. Qué terrible, ¿no? Bueno, el egocentrismo es cualquiera de los dos, esposo o esposa, quiere ser el centro de atención. O de toda actividad. Dice el esposo: mi vida, fíjate que los hermanos nos invitaron a ir al pozole. Yo no quiero pozole, yo quiero pizza. Oye, pero no, yo quiero, si ellos quieren pizza, órale. Y si no, tú me llevas a las pizzas. Ponle un ejemplo así. Otra pasión es la impaciencia. ¿Qué es la impaciencia? No tener capacidad para esperar X cosa, X asunto. Y si no se hace o no se obtiene lo que pide esposo o esposa, ella o él se ponen de mal humor. No, es que es así, yo quería esto. Pero hay otras pasiones que también afectan el matrimonio. ¿Cuáles, hermano? La lujuria. La lujuria o el deseo de tener relaciones íntimas con otra persona. Esa es otra. No estoy diciendo que el cristiano o la cristiana lo lleve a la práctica, pero sí se da esto. No quiero avergonzar a nadie, ni es mi propósito aquí, ¿verdad? Pero si alguien de aquí tiene esto, que se llama lujuria, pues es algo que está ahí, que van a luchar toda tu vida. Pero como cristiano o cristiana, no lo dejas actuar, como te he venido enseñando, porque la lujuria lo puedo tener yo, lo puedes tener tú, es algo que está ahí. Por eso les dije, pues, todo esposo o esposa tiene diversas pasiones. Entonces ahí, cuando hay lujuria, cuando se detecta esta pasión, tenemos que estar bien alertas para que no nos ganen. Pero ahí está. O por ejemplo, otra pasión que se da en los esposos o esposas y en todos, el hartazgo. ¿Qué es el hartazgo, hermano? Pues es el fastidio. Dices: esta mujer, este hombre, yo creo que me equivoqué al casarme con él o con ella. Pero es una pasión que está en ti. Y esto hay que trabajarlo. Porque repito, son muchas pasiones, o son muchos afectos desordenados del ánimo que tenemos usted y yo. Pero ¿cómo los controlamos? ¿Cómo no los dejamos actuar? A través del dominio propio. ¿Así? A través del dominio propio. Por ejemplo, no sé a cuántos esposos les sucede aquí, ¿no? Que su esposa casi todo el año se enferma. Y ahí se van las quincenas. Y ahí se va hasta la tarjeta del bienestar. Ahí se va todo. Y dice: uy, yo que tenía esperanza con esos 6,000 que me mandan comprarme unos zapatos. Y mi mujer se me ocurre enfermarse. Y médico, medicamento. Y llega otra vez y se vuelve a enfermar. ¿Qué pues? Esto es un ejemplo de los muchos. Porque el soltero o la soltera no se imagina todos los baches, todos los obstáculos que se va a ir encontrando a lo largo de su relación matrimonial, que son un montón. Entonces ya les digo, cuando no hay dominio propio, ahí hay dificultad, ahí hay hartazgo. No, ya me fastidié. De haber sabido que esta mujer se iba a enfermar tanto, ni me caso con ella. Ese es el hartazgo, el fastidio. ¿Cómo no dejamos que aflore, repito, con el dominio propio? Voy a leer un texto aquí, de donde vamos a ver
cómo el dominio propio forma parte de las virtudes cristianas. Acompáñenme por favor a Tito, capítulo 2, versículos 11 y 12. Tito, capítulo 2, versículos 11 y 12. Voy a leer la versión Nueva Traducción Viviente. Dice aquí el apóstol: pues la gracia de Dios ya ha sido revelada. Se refiere a Jesús, a la salvación en Él, etcétera, etcétera, la cual trae salvación a todas las personas. Versículo 12: y se nos instruye, ¿a quiénes? A los cristianos, cristianas, a que nos apartemos de la vida mundana y de los placeres pecaminosos en este mundo maligno. Debemos vivir con sabiduría, justicia y devoción a Dios. Aquí lo que el Señor, que es Dios a través del Espíritu Santo, que le instruyó a Pablo para que escribiera estos textos, lo que está enseñando aquí, sobre todo en el versículo 12 de Tito 2, en el versículo 12 de Tito 2 es lo siguiente. En este texto nos enseñan las reglas o criterios que debemos seguir los matrimonios cristianos. ¿Qué nos enseña el versículo 12? Las reglas o criterios que debemos seguir los matrimonios cristianos. Número 1, decir no a las pasiones o afectos de nuestra naturaleza caída que continúan con nosotros. Número 1, decir no a las pasiones o afectos de nuestra naturaleza caída que continúan con nosotros, como las que mencioné anteriormente. Si dentro de mis afectos está el no soltar ni el peso para que no sude no soltar el peso para que sude el águila, ¿verdad? Eso lo tengo que trabajar, porque cuando el esposo es así, bien marro, bien agarrado, ¿cómo sufre ella? Oye, fíjate que ocupo esto. No, pero creo que lo que traes ahí todavía sirve. Oye, pero ya está todo viejo esto, no sé, me causa problemas de tanto tiempo que traigo esto puesto. Pues ya que se acabe, te compro otro. ¿Cómo sufre mi esposa? Sí, pero pueden haber muchas cosas más. Entonces, lo que nos enseña el versículo 12 es en parte lo que te mencioné anteriormente. Pero, ¿qué más nos enseña aquí el versículo 12? A poner en práctica el dominio propio. Ahí donde dice el versículo 12 de Nueva Traducción Viviente, sabiduría, y en la Reina Valera dice que llevamos de manera sobria, así dice la Reina Valera 60, de manera sobria. Ahí lo que enseña es que pongamos en práctica el dominio propio, o capacidad por encima de, que también quiere decir eso, dominio propio, o capacidad por encima de. Enseña también que nosotros, los esposos, esposas, lo dice ahí en el versículo 12, dice que actuemos con justicia, como les decía anteriormente, o con equidad, o que el esposo o la esposa actúe de acuerdo a lo que es recto o correcto hacia su cónyuge. Y finalmente dice el versículo 12 de esta traducción, Nueva Traducción Viviente, dice devoción a Dios, que lo que indica es que un esposo y una esposa deben de conducirse hacia Dios con seriedad o cumpliendo de manera responsable lo que Él nos pide. Repito, con devoción a Dios es conducirnos, esposos, esposas, a Dios con seriedad o cumpliendo de manera responsable con lo que Él nos pide. Ese versículo 12 enseña a un matrimonio, enseña a un esposo, una esposa, las reglas, las normas de cómo deben conducirse. Y repito, para que esto lo podamos vivir, o no vivir, más bien mostrar, para que lo podamos exhibir, para que lo podamos manifestar, una de las virtudes cristianas que nos va a ayudar es el dominio propio, porque de otra manera es imposible, créanme. Alguien dirá, pero soy cristiana, sí, pero la vida cristiana tiene varias conductas o varios comportamientos que la única manera de que se puedan llevar a la práctica es a través de lo que Dios ya preceptó. Continúo con mi conferencia.
después de nuestro nacimiento nuevo y novedad de conducta, porque así dice Romanos 6:4, después de nuestro nacimiento nuevo y novedad de conducta, para poner freno a la impiedad o falta de devoción a Dios y a todo deseo de este mundo que se opone a las normas del Señor, es el dominio propio. Te pongo un ejemplo para hacerlo más entendible, más práctico. Por ejemplo, Gálatas 5:16, la parte B, Gálatas 5:16, la parte B, en la versión Reina Valera contemporánea, dice, y no satisfagan los deseos de la carne. ¿Qué quiere decir? No satisfagan, no complazcan, no le den gusto. ¿A qué? A los deseos. ¿Qué cosa es deseo? A los apetitos, a los anhelos. ¿De qué? De la carne, o condición caída o irregenerada. Aquí nos está hablando claramente el Espíritu Santo a través del apóstol qué debe hacer un esposo, qué debe hacer una esposa, qué no darle gusto al apetito de esa condición irregenerada, esa parte que se quedó ahí, que todavía no está regenerada dentro de nosotros. Entonces, cuando un esposo, una esposa cristiana, no complace, no gratifica lo que le piden sus sentimientos, lo que le piden en su voluntad sus deseos o ideas que ya trae ahí, pero cuando no permite gratificarlos, cuando eso no lo hace un esposo o una esposa, el dominio propio pone freno a lo que está en tu mente, a lo que está en tus emociones o sentimientos, a lo que está en tus deseos para expresarlo. ¿Me di a entender? Te lo vuelvo a decir. Cuando un esposo o una esposa cristiana no permite gratificar lo que le piden, pues desde sus deseos, emociones, afectos, ideas, etcétera, etcétera, entonces el dominio propio pone freno a lo que está dentro de ti y que se quiere expresar. No, simplemente no actúa. Si, por ejemplo, no sé, estoy de vacaciones en X lugar y estoy en un lugar donde, en una ciudad o un pueblo, no sé, donde por ser primordialmente visitado por turistas, y ahí me voy a encontrar, como es normal, tanto varones como mujeres, pues con poca ropa. No sé si le ha pasado a usted cuando va a diferentes destinos a descansar. Entonces, ¿qué hago yo para no faltarle respeto a Dios y a mi esposa? Pues simplemente no complazco lo que me piden mis ojos. No le permito lo que me piden mis ojos. ¿A usted le piden sus ojos cosas que no le agradan a Dios? Yo le decía a mis hermanos, Blanca y Ricardo, el miércoles, que uno de los diccionarios, de los muchos que yo uso para buscar términos más comprensibles para toda la congregación, ahora, como ellos, a través de la publicidad, como están ahí en internet, ahora ese diccionario, que lo uso muy cotidianamente, la publicidad tiene que ver con fotografías que estimulan todos los pecados sexuales. Yo le decía a mi hermana, yo lo que tengo que hacer, si tengo que leer ahí, pongo la mano acá, donde está la publicidad. No sé si me explico. ¿Por qué? Porque mis ojos quieren ver eso. Entonces, es una manera de decirle no. Cuando yo hago esto, entonces se activa el dominio propio. Es el Espíritu Santo en mí. Y entonces pierde ya fuerza. Se le baja el hambre, por decir así, a la carne. Y de esta manera es como un cristiano, una cristiana puede, así es como puede, nada más que evitar muchas cosas, como lo decía al inicio de mi enseñanza, que cuando está molesto, cuando está con hartazgo, cuando está con celos o con su egocentrismo, el esposo, la esposa cristiana o cristiana, no brotan de su boca palabras hirientes. No hay en él o en ella actuaciones de indiferencia o desinterés, no hay reproches.
porque está actuando ya ahí, tanto él, ella, junto al Espíritu Santo. Entonces ahí se evita todo eso. Pero, ¿qué sucede si vuelvo al mismo ejemplo? En algunas ocasiones Dios nos bendice, salimos por ahí con mi esposa, mis hijas, y hay ese tipo de escenas, y yo me quedo clavado ahí como la jovencita que se le ocurrió llevar, no sé, ropa, muy poca ropa, pues, para darme a entender así. Yo me quedo ahí. ¿Qué cree que van a decir mi esposa? ¿Qué cree que van a decir mis hijas? De seguro que van a reclamar. Así que hubo, me decía un pastor que viaja por todo el mundo, que un día lo invitaron a predicar a Brasil, y en ese momento, cuando él fue a predicar a Brasil, en Río de Janeiro, estaba el carnaval, no sé cuántos saben, que es el número 1 a nivel mundial. Y entonces dice que pues él estaba ahí, o sea, y pues ahí pasó un montón de mujeres. Ya, si usted ha visto escenas en televisión de cuando se hace carnaval, usted se da cuenta cómo van esas mujeres. Entonces el pastor dice que cuando las vio, se quedó así. Y su mujer le dijo, no, vente mi vida, porque te me estás enfermando aquí, mejor vámonos al hotel. ¿Me di a entender? Porque ese pastor reconocía esa debilidad, pues. No es que uno lo busque, porque hay hombres que dicen, oye, ¿por qué no puedo dejar esto? ¿Por qué? Porque ahí está. Usted nació con eso. Pero es que no lo quiero hacer, pues queda en el Señor. Y conforme pase el tiempo, va a desarrollar lo que estoy enseñando esta noche a los matrimonios, y se acabó. Porque ¿cuántos hombres aquí no levantan su mano antes de que fuéramos cristianos y teníamos esa debilidad? No, hombre, se nos iban los ojos, ¿no? ¿Cuántos chocaron con la bicicleta por ir viendo a una mujer? O con la moto, ahí van de repente. Y ¡paz! Es muy común eso. Bueno, hay quienes iban caminando por la calle, ya ven que hay muchos alambres del poste, ¿no? Los postes. Iban caminando por la calle y por ahí una mujer, se metieron el alambre ahí en medio y dijeron, ¡órale! Porque repito, eso está ahí. Eso no te lo va a quitar nadie hasta que no Jesús venga por su iglesia o seamos arrebatados. Es decir, todas las pasiones, todos los afectos desordenados que están en ti y en mí no se van a quitar ahorita. Es hasta después, cuando seamos llevados con el Señor. Antes no. Entonces por eso el Señor nos convoca esta noche, a esta reunión, precisamente para enseñarnos esta virtud o esta cualificación, que sin ella, repito, no va a cambiar algunas cuestiones en nuestra relación, no se van a quitar esos sinsabores, esas actuaciones que nos meten en muchos problemas. Y si el Señor nos convoca, es precisamente para instruirnos y a la vez tomar de aquí la enseñanza, y con la ayuda de Él o con la gracia de Él para ser más correcto, es como nosotros podemos quitar todos esos problemas. Y entonces ya ese matrimonio ya vive tranquilo, ya vive en paz. Porque dice, no, él me respeta, no, ella era así, pero ha cambiado. Sí, pero es esto lo que nos ayuda. Sigo enseñándote. Este rasgo del dominio propio forma parte del fruto del Espíritu Santo. Pero, sígueme con atención por favor, sin un precepto de Dios y nuestra voluntad por delante, no se manifiesta. Porque aquí está la receta para los esposos y esposas, que si aún no están manifestando, o en ellos o en ustedes no está trabajando el dominio propio, esta es la receta. Repito, este rasgo del dominio propio forma parte del fruto del Espíritu Santo. Frutos son actos, obras. Pero sin un precepto de Dios y nuestra voluntad por delante, no se manifiesta. Les pongo otro ejemplo. Sucede esto es muy común y corriente lo que voy a decir ahorita. Tanto nuestras esposas o nosotros los esposos, cuando ellas o nosotros decimos algo o hacemos algo que ofende, ¿cómo actúan? Usted sabe cómo actúan. Lo vuelvo a decir.
Nuestras esposas o nosotros los esposos, cuando decimos algo o hacemos algo que ofende, ¿cómo actúan? ¿Cómo reaccionan? Les pongo el ejemplo. Un texto bíblico que nos da la Escritura para que estos afectos desordenados no broten, no salgan, no engendren problemas en nuestra relación matrimonial. En lo que dije anteriormente, en el ejemplo que dije, cuando decimos algo, hacemos algo y nos ofende y explotamos como chinampinas. Un texto que nos va a ayudar aquí, si eso ocupa su matrimonio, es el siguiente: Proverbios 19:11. Proverbios 19:11, yo leo la versión Nueva Biblia Viva. El buen juicio hace al hombre, entiéndase, un varón, mujer, calmar su enojo, y el pasar por alto la ofensa le trae honra. Vean, este texto tiene que estar en usted, tiene que estar en mí. Si usted lo ocupa, tiene que estar. ¿Qué dice el texto? El buen juicio, o la cordura, o el discernimiento, hace, o lo voy a poner así, hace al esposo o la esposa calmar su enojo. O sea, no se excita, no explota, calma su enojo. Y el pasar por alto la ofensa le trae honra. Le explico: el esposo o esposa con discernimiento, aquí dice buen juicio, pero también es prudencia, pero también es cordura. El esposo o esposa con discernimiento no se precipita o no se adelanta a expresar o manifestar su molestia cuando es ofendida. Repito, el esposo o esposa con discernimiento no se precipita, no se adelanta a expresar o manifestar su molestia, como lo dije anteriormente, cuando es ofendido. Sígame aquí con atención, por favor. Primero, con serenidad o en paz, considera el peso y la medida de la provocación. Repito, primero con serenidad o tranquilo o en paz, considera, valora el peso y la medida de la provocación, y después responde sin agredir o faltar el respeto. Este es el proceso. Y entonces, cuando al esposo o la esposa le hacen algo, le dicen algo, no le dan algo, etcétera, etcétera, y desarrolla y tiene este texto en convicción en su corazón, porque de eso se trata. Mientras no tengamos en convicción los textos, pues no nos van a gobernar. Eso se lo enseñé en la predicación del miércoles. Entonces, teniendo este Proverbios 19:11 en convicción en nosotros, nos dicen algo, nos hacen algo, no nos dieron algo, nos quedaron mal en algo, etcétera, etcétera. Estoy hablando así en términos generales. Este esposo o esposa no se precipita. ¿En qué? No puede decir algo o hacer algo que va a provocar problemas en el matrimonio, sino con calma, con tranquilidad. Dice, bueno, me dijo que me iba a llevar a cenar, no vino, o no me llevó a cenar. Me faltó el respeto al pedirme esto que bueno, dice ella, dice él, en parte pues soy responsable, que no cumplí, ¿no? Pero la manera como me lo pidió me ofendió. Entonces, cuando tenemos este texto, primero valoramos, para después, porque se tiene una respuesta después, pero sin alterarnos, pero sin gritar, pero sin reprochar. Y es cuando aquí se activa ese rasgo o esa característica que es fruto del Espíritu Santo. Te sigo enseñando. Después de tener el texto en convicción, ¿cuál? El de Proverbios 9:11. Después de tener el texto en convicción, por consecuencia, quien haya sido ofendido decide no darle rienda suelta a su molestia. Y en este instante es cuando entra la operación del Espíritu Santo. Y como fruto de acción, esta relación matrimonial se va a mantener en armonía, en paz y con alegría. Te lo vuelvo a decir. En este instante, o desde el principio, después de tener el texto en convicción, ¿cuál? Proverbios 19:11. Por consecuencia, decidimos, porque ya te gobierna el texto, ya te gobierna este consejo de Dios,
no darle rienda suelta a nuestra molestia. Y en este instante entra la operación del Espíritu Santo y como fruto de acción nuestra relación matrimonial se mantiene en armonía, en paz y con alegría. ¿A cuántos les ha tocado que es hora de comer y tu esposa o mi esposa dice, y no me dio tiempo de hacer de comer? Y hay esposos que, no, hombre, luego sacan las armas y se ponen bien gruñones y gritan, pero ¿cómo? Mi esposa me dice casi todos los días en la mañana, ¿qué vas a desayunar? No te preocupes, yo busco. No, pero dime, no, yo busco. Ya. Sí, le estoy explicando. ¿Por qué me dice que quiere desayunar? Porque en ocasiones a veces no hay insumos, no hay materia prima en la casa, hay que irse a buscar. Pero digo, no. Yo me las arreglo. Es más, ¿quieres algo? Voy a salir a buscar, te lo traigo. ¿Quién me ha enseñado eso? Esto. O sea, ¿para qué voy a pelear con mi esposa por un desayuno? ¿Para qué voy a discutir con mi esposa porque no planché el pantalón o la camisa? No. Generalmente yo lo hago, esta camisa, este pantalón yo lo planché anoche. Generalmente yo hago un montón de cosas. Y entonces, ¿cómo está nuestra relación matrimonial? En armonía, en paz, tranquilos. Pero repito, es cuando nosotros hacemos esto que le vengo enseñando y le sigo enseñando. En cualquier otra pasión o afecto desordenado del ánimo, es la misma operación, debe ser lo mismo. Por ejemplo, puede ser avaricia, puede ser expresión de palabras soeces, puede ser ira, porque, repito, son muchos afectos desordenados que están dentro de nosotros. Repito, en cualquier otra pasión o afecto desordenado del ánimo, es hacer la misma operación, como les enseñé ahorita con este ejemplo de Proverbios 19:11. Es exactamente lo mismo. Si el asunto es con avaricia, si el asunto es con expresar palabras soeces, si el asunto es con la ira, es lo mismo. Que no dice, bueno, se lo leo para no decir lo que no dice. Ahí en Efesios 4, pues, no dice pues que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿De qué cree que está hablando ahí? De lo que le estoy enseñando ahorita. Aquí habla, dice el verso 26 de Efesios 4:26 en la Reina Valera, dice, airaos o enójate. Pero no pequéis, es decir, que tu enojo no te lleve a gritar, que tu enojo no te lleve a reprochar, que tu enojo no te lleve a decir palabras groseras. Enójate, pero no peques. Y después dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué es no se ponga el sol sobre vuestro enojo? Discutieron en la mañana, discutieron en el mediodía, discutieron en la tarde, antes que se vayan a dormir, pídanse perdón o arreglen las cosas, para que ya cuando se vayan a descansar, estén en paz. Ahorita vino ese texto a mi mente, por eso lo busqué. ¿Por qué razón? Por lo que le vengo enseñando. Que esta virtud es tan indispensable en el matrimonio. Y más aún cuando hay rencores del uno al otro, cuando hay reproches del uno al otro. Parece como si tuviera uno guardada ahí las cartas bajo la manga, como se dice. Me dice algo, ya sé con qué le contesto. Me reclama de algo, ya sé con qué le voy a reclamar. Hay que trabajarlo. Un matrimonio cristiano no debe vivir así. Llega el esposo y le dice, oye, mi vida, fíjate que me gustaría esto. Ah, sí, ¿y tú qué? ¿Y con esas cosas qué haces? Dominio propio. Dios que tiene un lado, dominio propio. Nos estará hablando el Señor, amén. Bueno, continúo. En cualquier pues pasión, o como ya lo vengo mencionando, afecto desordenado, etcétera, etcétera, hay que trabajar. Y de esta manera, como lo dije anteriormente, el sentimiento de desagrado o disgusto nos va a evitar gritar. Nos va a evitar quejarnos, nos va a evitar llenarnos de rencores. Y de esta manera, nosotros no vamos a estar
cobrando lo que nos hicieron, porque ese es el problema de los matrimonios. De aquí me desquito, no, ya sé por dónde voy a cobrar la factura. Enseño más sobre el tema, amada iglesia, amados hermanos, matrimonios. El cristianismo, de acuerdo a Mateo 22, 39 y 1 Corintios 10, 24, es, sígame con atención, dejar de vivir para uno mismo y enfocarnos en las necesidades de nuestro cónyuge. Repito, el cristianismo, de acuerdo a Mateo 22, 39, ahorita lo vamos a leer, y 1 Corintios 10, 24, es dejar de vivir para uno mismo y enfocarnos en las necesidades de nuestro cónyuge. ¿Qué dice Mateo 22, 39? Leo la versión Nueva Biblia Viva. El segundo es similar. Aquí está hablando Cristo y dice: amarás a tu prójimo con el mismo amor con que te amas a ti mismo. ¿Qué es amar? Hacerle el bien. ¿Nosotros nos hacemos el bien a nosotros mismos? ¿Sí, verdad? No, el esposo se puede decir desayunar, pero cuando la señora se levanta, mínimo se prepara unos huevitos, frijolitos, salsita chilosa, su cafecito, su panecito, y pues el esposo pues se fue en ayunas, pero por mi modo. Me doy o sea, puse ese ejemplo. Nosotros nos buscamos el bien, ¿verdad? De eso se va a tratar la siguiente conferencia. Quitar el egoísmo del matrimonio. Pero ese es otro tema. Entonces, ¿cómo dijo Jesús que debíamos amar a nuestro prójimo con el mismo amor que te amas a ti mismo? Es decir, yo me beneficio a mí, yo debo beneficiar a mi esposo o a mi esposa. ¿Pero qué dice 1 Corintios 10, 24? 1 Corintios 10, 24, leo la versión Nueva Biblia de las Américas. Nadie busque su propio bien, sino el de su prójimo. ¿Verdad que sí? El cristianismo, de acuerdo a estos textos, lo que nos instruye a los esposos y esposas es dejar de vivir para nosotros mismos y enfocarnos en las necesidades de nuestro cónyuge. Porque aquí lo que enseña 1 Corintios 10, 24 es que tú y yo, esposos, o nuestras esposas, no debemos buscar todo para nosotros, no, sino esposos y esposas deben buscar de qué manera ayudar, de qué manera colaborar, o qué hacer para que nuestro cónyuge esté bien. De eso habla 1 Corintios 24. Es decir, el esposo o la esposa, de acuerdo a lo que dice la Escritura, cristiano o cristiana, debe buscar de qué manera ella o él deben o necesitan estar bien, o buscar el bien a como dé lugar del esposo o la esposa. Si tu esposa, mi esposa, los esposos tenemos alguna necesidad y tú no tienes ninguna necesidad, esposa, ¿qué tienes que hacer con tu esposo? Proveerle para su necesidad. En ocasiones te llega un dinerito, no sé, te lo da tu esposo, te llega de otros lugares, pero te llega dinero y tu esposo tiene una necesidad y pues como que se queda uno como chiflando en la lona, ¿no? en la loma. Pues a ver quién le da, que vaya al Seguro Popular, ahí regalan la medicina. Bueno, nada más queda como comentario. Sigo enseñando. Cada matrimonio que vive sujeto a las reglas que Dios estableció, como el dominio propio, aunque en algunas propuestas u opiniones justas no coincidan, o situaciones previstas suceda algo desagradable, o el hacer planes para ir a algún lugar a distraerse, a divertirse, a descansar, etcétera, etcétera. Si alguno no está de acuerdo, el dominio propio nos capacita. ¿Para qué? Para estar de acuerdo con el cónyuge. Repito, aunque digas, oye, pero es que no es justo, yo quería esto, oye, pero es que el dominio propio te capacita. Te lo vuelvo a decir, cada matrimonio que vive sujeto a las reglas que Dios estableció, como el dominio propio,
Aunque en algunas propuestas u opiniones justas no coincidamos, o situaciones no previstas, sucede algo desagradable, o en hacer planes para ir a algún lugar a distraerse, a divertirse, a descansar, etcétera, etcétera, y alguno, es decir, esposo, esposa, no está de acuerdo, el dominio propio nos capacita para que nuestra relación se mantenga en armonía. Oye, es que había esta oportunidad de ir allá, y dice ella, sí, pero no quiero. Oye, pero es que estoy bien cansado, pero no quiero. Ni modo. Ay, me voy a la calera ahí a ver a los patos y a ver quién entra y quién sale. Me llevo repelente nomás para que el zancudo no me pique. Hay mucho. Créanme, esta virtud ayuda muchísimo, muchísimo, para que nos mantengamos en una relación armoniosa. Voy cerrando. El dominio propio en un hijo de Dios, el dominio propio en una hija de Dios está a su disposición. ¿Por qué? Porque forma parte del fruto del Espíritu Santo. Eso lo mencioné hace un momento atrás en Gálatas 5:23. Repito, el dominio propio en un hijo o una hija de Dios está a su disposición, porque forma parte del fruto del Espíritu Santo. Es Gálatas 5:23. Y esta actuación es de la siguiente manera. Cuando el cristiano o la cristiana coopera, el Espíritu Santo potencia o impulsa a nuestro espíritu regenerado para que nosotros, esposos, esposas, nos enseñoreemos de nuestras pasiones, de nuestros deseos que están dentro de nuestro ser interior, y así haya paz en nuestra relación. Te vuelvo a decir eso. El dominio propio en un hijo o una hija de Dios está a su disposición, porque forma parte del fruto del Espíritu Santo. Y esta actuación es de la siguiente manera. El Espíritu Santo potencia o impulsa nuestro espíritu regenerado. Y de esta manera nos enseñoreamos de nuestras pasiones y de nuestros deseos que están dentro de nuestro ser interior, y así vivimos en paz. Concluyo, 1 de Pedro 2:11, Nueva Biblia de las Américas, amados. Les ruego como extranjeros y peregrinos. ¿Qué quiere decir como extranjeros y peregrinos? Pues que no pertenecemos a este mundo, no pertenecemos a esta tierra. ¿Qué dice Pedro enseguida? Que se abstengan. ¿Qué quiere decir que se abstengan? Que no participen de las pasiones carnales que combaten contra el alma. ¿Qué es lo que enseña aquí, o el corazón de este mensaje, o el corazón de este texto aquí en 1 de Pedro 2:11? Lo que enseña es que todo cristiano, toda cristiana no debe permitir que ninguna concupiscencia pecaminosa lo gobierne. Es lo que enseña. Que todo cristiano o cristiana no debe permitir que toda concupiscencia pecaminosa lo gobierne, porque tú y yo estamos llenos de eso. Estamos llenos. ¿No te das cuenta hasta que no aflora? ¿O me equivoqué? ¿A poco Pedro, antes de decirle al Señor que no lo iba a negar, sabía que lo iba a negar? ¿Verdad que no? ¿A poco David, cuando salió alterrado de su casa y andaba hasta ahí bostezando, viendo ahí que se veían los montes de Sión, así se llamaba ese monte ahí, y no sabía David que andaba en el terrado de su casa con su bata, eran 4 o 5 de la tarde, el sol bien rico? ¿A poco David sabía que Betsabé se estaba bañando? Y nada más David volteó así, ¡wow! Tráiganmela. ¿A poco David sabía que iba a adulterar? De eso te estoy hablando a ti y a mí. Tú y yo tenemos concupiscencias que ni cuenta nos hemos dado, que ahí están. ¿Cuándo nos damos cuenta? Cuando actúan. Por eso nos tenemos que preparar con antelación. Cuando quieran aflorar, ¿cuál es el mandamiento de Dios? No. Está ahí ya el texto bíblico, el Espíritu Santo ya está ahí. Una vez que nace uno de nuevo, entra el Espíritu Santo. Pero, ¿cómo actúa? Como se lo enseñé anteriormente. Tener un texto ya por delante en convicción y mi voluntad. Porque mi voluntad cuenta.
De nada me sirve memorizar la Biblia, pero mi voluntad no está en la Biblia. No, pues voy a caer. Y así han caído un montón, ya no digo de cristianos, ¿no? De servidores del Señor. ¿Por qué? Por no tener esta virtud activada, porque no quieren, porque no colaboran, porque no se someten a la voluntad de Dios. Oremos. Padre, te damos gracias. Muchas gracias, Señor, por habernos convocado a esta reunión, a este servicio. Gracias, Señor, por venirnos a enseñar lo que necesita nuestro matrimonio. De las muchas virtudes cristianas o cualificaciones cristianas es esta, dominio propio. Y este dominio propio es para que mi esposa, mi esposo, estemos en paz. Así dile al Señor, gracias por enseñarme esta cualificación cristiana, porque es para que mi relación matrimonial esté en paz, esté en armonía, estemos contentos, como vaya la vida. Porque el dominio propio también trabaja en los aspectos materiales, económicos, de diversa índole trabaja esto. Y entonces, no importando cómo vaya la vida, no importando si hay escasez, si tenemos necesidad, no puedo viajar, no importando, el dominio propio hace que nos mantengamos unidos. Gracias te damos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Pues si gustan orar.